En un rincón olvidado del altiplano, donde el viento parecía rezar bajito entre los tejados de las casas de adobe, vivía un hombre al que todos conocían como don Jacinto, el panadero viejo. Su casa era pequeña, hecha de barro y madera, y detrás de ella, un hornito de ladrillos que olía a infancia, a madrugadas, a esperanza. Cada día, mucho antes del amanecer, Jacinto encendía su horno con ramas secas y leña que él mismo recogía del campo. Mientras el cielo aún era oscuro, sus manos, ya encorvadas por los años, comenzaban a amasar con una delicadeza casi sagrada. No tenía máquina, ni batidora, ni ayudante. Solo sus manos, y una fe que nunca se apagaba. Hoy haré 6, uno para la viejita del callejón, otro para la niña enferma, otro para ese muchachito que siempre tiene frío, murmuraba, mientras su delantal se llenaba de harina. Sus panes eran pequeños, rústicos, con forma de nido o de corazón. No eran perfectos, pero sabían a cielo, porque don Jacinto no cocinaba con recetas, sino con recuerdos. Cada pan tenía una historia, una intención, una oración. A pesar de tener más de 70 años y vivir solo, nunca dejaba de hornear. No tenía esposa ni hijos. Su única compañía era un retrato descolorido que colgaba en la pared, su mujer, fallecida hacía décadas, y un niño que apenas alcanzó a decir papá antes de partir con la fiebre en los huesos. Desde entonces, Jacinto no volvió a celebrar nada, pero sí a compartirlo todo. Yo amaso porque Dios me dejó manos, decía. Y si el pan calma el hambre de uno solo, ya vale la pena. Pero ese año, el invierno llegó más cruel que nunca. Las lluvias no cesaban. El barro se tragó los caminos, y la harina, esa bendita harina que siempre conseguía con favores y trueques, empezó a escasear. Una mañana, Jacinto abrió su costal y solo encontró un puñito. Lo miró en silencio. Lo acarició. Y sin pensarlo 2 veces, se lavó las manos y empezó a amasar. Ese día solo hizo 2 panes. Uno para un niño que lloraba de hambre y el otro, lo dejó en la puerta de una anciana ciega que vivía 3 casas más allá. Él no comió. Mañana será otro día, señor, susurró frente a su hornito ya apagado. Pero si me das un poco más de fuerza, yo seguiré amasando aunque no tenga nada. Esa noche, en la soledad más profunda, don Jacinto se sentó en su banquito de madera, cubierto con una manta rota, y abrazó la harina como quien abraza un tesoro. El viento golpeaba la puerta. La vela apenas iluminaba la habitación. Pero él no se quejaba. No lloraba. Solo miraba hacia el cielo, como quien espera una respuesta. No me dejes solo ahora, mi Dios, no por mí, sino por ellos. Y así, en medio del frío, del hambre y de la escasez, el horno del panadero de Dios empezó a enfriarse, pero su corazón seguía ardiendo como nunca. La mañana siguiente trajo un cielo gris y un aire helado que se colaba por las rendijas del techo. Don Jacinto despertó con los huesos adoloridos, pero con el alma aún firme. Lo primero que hizo fue mirar su costal de harina. Vacío. Ni una pizca. Aún así, caminó hasta su hornito de barro, lo tocó con ternura, como quien acaricia a un hijo dormido, y encendió la leña más seca que encontró. No tenía nada que hornear, pero no podía dejar que el horno se apagara del todo. Era como si la llama del horno fuera también la llama de su fe. Se sentó con las manos en el regazo, en silencio. Y entonces, alguien tocó a su puerta. ¿Quién será a estas horas?, murmuró, caminando con dificultad hasta la entrada. Al abrir, encontró a una niña descalza, con los pies embarrados y los ojos grandes, llorosos y dulces. Llevaba una bolsita en las manos, cubierta con una manta. Mi mamá dice que usted ya no tiene harina, susurró la niña. Esta es la última que tenemos, pero dice que si alguien puede convertirla en pan que cure el alma, es usted, don Jacinto. El viejo panadero se quedó sin palabras. Tomó la bolsa con gratitud y vergüenza, y se arrodilló lentamente frente a la niña. Dile a tu madre, que esto vale más que todo el oro del mundo, le dijo,
con lágrimas en los ojos. Y dile que su pan volverá, tibio y con amor. Esa tarde, con las manos temblorosas, Jacinto volvió a amasar. Era poca harina, pero como si un milagro ocurriera, la masa creció más de lo normal. Hizo 5 pancitos pequeños, los moldeó en forma de corazón y los marcó con una cruz en el centro, como hacía cuando aún vivía su hijo. Antes de que el horno terminara de cocerlos, ya se escuchaban pasos afuera, 1, luego 2, luego muchos. Todos habían oído que el horno del panadero de Dios había vuelto a encenderse. Jacinto salió con una canasta en las manos, el delantal manchado y una sonrisa que no mostraba desde hacía años. Entregó cada pan con cuidado, como si fuera sagrado. Este tiene amor, este tiene fe, este lleva esperanza, decía mientras los repartía. Él no comió. Al anochecer, encendió una vela nueva. Rezó. Y antes de dormir, dejó una nota con letra temblorosa: si muero horneando pan, que sea pan de amor. Y si vuelvo a ver a mi hijo en el cielo, le contaré que seguí dando, aunque no tuviera nada. La llama del horno ardía baja, pero constante. Y en el aire, el olor del pan recién hecho se mezclaba con el olor de un milagro silencioso. El día amaneció con un resplandor dorado. El frío seguía, pero algo había cambiado. El humo que salía del hornito de don Jacinto se elevaba como incienso, perfumando las calles con el olor cálido del pan. Ese día, el panadero solo tenía cenizas y un poco de harina que la niña le había traído, pero él seguía horneando como si tuviera un costal entero. Cuando se amasa con fe, todo rinde más, decía. Mientras mis manos se muevan, Dios pondrá lo que falta. Al mediodía, un grupo de niños lo esperaba afuera. No traían dinero, ni canastas, solo hambre, frío y esperanza. Don Jacinto salió con su canasta humilde y les entregó panecillos con forma de estrella. Este tiene la fuerza de tu madre, le dijo a un niño. Y este otro, la ternura de tu hermanita. Solo quedó uno. Un pan más pequeño, que guardó sin saber por qué. Y justo cuando entraba de nuevo, un joven caminante se acercó. Vestía ropa sencilla, los pies descalzos y una paz extraña en los ojos. ¿Tiene pan para un viajero?, preguntó con voz serena. Jacinto asintió y le entregó su último panecillo. Es poco, pero está hecho con todo lo que soy, dijo. El joven sonrió, lo partió con las manos y comenzó a comer despacio. Este pan sabe a amor, dijo. Porque está amasado con lágrimas, respondió Jacinto. El joven lo miró y dijo, a veces, los hornos más pequeños hacen el pan que más alimenta al mundo. Y se fue. Solo entonces Jacinto notó que el caminante no dejaba huellas en el barro. Esa noche, arrodillado frente al hornito, susurró, Señor, fuiste tú otra vez. Y lloró, pero no de tristeza, sino de amor puro. Los días pasaron. La gente comenzó a dejarle pequeñas ofrendas, un puñito de harina, unas ramas secas, un poco de leche. Pero el cuerpo de Jacinto ya se cansaba. Cada día le costaba más levantarse. Aún así, decía, mientras pueda mover una mano, haré aunque sea un panecillo más. Una mañana, mientras intentaba amasar, cayó al suelo. El dolor en el pecho lo dobló. Pero su mirada fue a la masa inacabada. No puedo irme aún, susurró. Este pan es para la niña de la tos. Con esfuerzo, trató de amasar, pero sus manos no respondían. En ese instante, entró Mateo, un joven del pueblo. Al verlo, corrió a sostenerlo. Don Jacinto, debe descansar. El pan no puede esperar, hijo, hay niños con hambre. Esa noche, Jacinto pidió una vela. Con voz débil, dictó sus últimas palabras, el día que mis manos no puedan más, que el horno quede abierto. Y que otro corazón siga amasando, aunque no sepa hornear. Luego cerró los ojos, mientras el olor del pan a medio cocer llenaba la casa. La masa quedó allí, como un testamento de amor incompleto. Mateo la tomó.
No sabía hornear, pero recordó cómo Jacinto lo hacía, con fe. El pan salió chueco, quemado, pero olía a hogar. Maestro, su última masa ya está cocida, dijo, entre lágrimas. Jacinto lo miró y susurró, no importa cómo se vea, lo importante es que aún hay fuego. Pidió una promesa, abre el horno cada mañana, aunque no haya pan, por si alguien lo necesita. Se lo prometo, respondió Mateo. Jacinto suspiró, se aferró a su cruz y dijo, gracias, Señor, por dejarme alimentar, incluso sin tener nada. Y así, mientras el horno soltaba una última bocanada de humo, don Jacinto se durmió para siempre, con las manos llenas de harina invisible y el alma limpia. Afuera, la lluvia caía despacio, como si el cielo también llorara. Dentro de la casa, quedaba el olor del pan más hermoso que jamás se horneó. La noticia corrió por el pueblo como el aroma del pan recién hecho. Esa mañana no hubo pan. No hubo Jacinto. Solo su banquito vacío, su delantal colgado y una canasta con los últimos corazones de pan que no llegó a entregar. La gente del pueblo acudió en silencio. No llevaban flores, llevaban pan. Cada quien trajo un trozo del que alguna vez se les dio, seco pero bendecido, como símbolo de gratitud. El funeral fue sencillo, pero lleno de amor. Una anciana lo despidió rezando. Un niño colocó sobre su ataúd un corazón de pan con su nombre escrito a lápiz. Un joven llevó la leña más seca para que su hornito nunca se enfríe del todo. Y Mateo habló frente a todos, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Don Jacinto no tuvo riquezas, ni lujos, ni descanso. Pero nos alimentó a todos, aun cuando él mismo tenía hambre. Hizo del pan una oración, del horno un altar, y de su alma, una ofrenda viva. Él no nos enseñó a hacer pan. Nos enseñó a dar, incluso cuando ya no queda nada. Al día siguiente, Mateo volvió a la casa de adobe. Barrió con cuidado. Limpió el horno. Y sobre la mesa, encontró algo que no había visto antes, una libreta de tapas gastadas. Dentro, había recetas, pensamientos, oraciones, dibujos de panés con alas, y una última frase, escrita con letra temblorosa: quien amasa con fe, no necesita abundancia. Quien parte el pan con amor, nunca está solo. Y si algún día tu horno se enfría, enciéndelo con tu corazón. Desde ese día, Mateo se convirtió en el nuevo panadero del pueblo. Al principio, sus panes eran duros, torpes, sin forma, pero la gente los recibía con el mismo respeto. Porque ya no importaba la forma. Importaba el espíritu. Y así nació el taller del pan del cielo, un lugar donde el pan no se vendía, sino que se compartía. Donde nadie era rechazado. Donde cada pancito tenía una historia y una oración. Los niños seguían llegando. Las madres seguían dejando un puñito de harina envuelto en tela. Y cada mañana, cuando el horno soltaba su primera bocanada de humo, el pueblo sabía que don Jacinto, de algún modo, aún seguía allí. Un día, una niña muy pequeña entró con timidez, sacó una galleta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Mi abuelita dice que aquí trabajaba un santo. Yo también quiero compartir con él. Y Mateo, con la voz temblorosa, respondió: así es, pequeña. Él fue pobre, pero alimentó más corazones que ningún rey. Esa noche, mientras el horno se apagaba lentamente, el viento entró por la ventana, suave, tibio y con olor a pan recién hecho. Y si uno cerraba los ojos muy fuerte, se podía escuchar una voz vieja y dulce susurrando: aún hay pan que hornear, aún hay almas que alimentar. Porque cuando un corazón humilde da lo poco que tiene, el cielo lo multiplica y lo convierte en eternidad. Don Jacinto no tuvo riquezas, ni fama, ni comodidades. Vivió solo, con el cuerpo cansado y las manos agrietadas por los años. Pero fue un hombre completo, porque entendió que el verdadero alimento del mundo no está hecho de harina ni de fuego, sino de bondad, entrega y fe. Amasó con el corazón, partió su pan en silencio, y cada vez que alguien lo recibía,
recibía también una esperanza, una oración sin palabras, una caricia espiritual. ¿Cuántas veces nos quejamos por lo poco que tenemos? ¿Cuántas veces creemos que no podemos ayudar, que no tenemos suficiente para dar? Y sin embargo, don Jacinto, con apenas un puñado de harina, alimentó un pueblo entero, no solo con pan, sino con amor. Él nos deja una lección eterna: cuando damos desde el alma, lo poco se multiplica. Y cuando horneamos con fe, incluso el horno más pobre puede calentar el corazón del mundo. Que su ejemplo nos inspire a compartir, a mirar al prójimo no con indiferencia, sino con compasión. A encender, cada uno desde su rincón, ese hornito invisible que todos llevamos dentro, donde se cocinan los actos más puros y generosos. Porque, como decía él, no todos podemos hornear pan, pero todos podemos alimentar un alma. Hoy, el panadero de Dios descansa, pero su horno sigue encendido en cada acto de bondad, en cada mano que se abre, en cada corazón que decide dar sin medir. Y si algún día sientes que no tienes nada para ofrecer, recuerda a don Jacinto, y sabrás que una oración, una palabra buena o un trozo de pan compartido, puede ser el milagro que alguien está esperando. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Espero que haya tocado tu corazón, como lo hizo con el mío. Porque en un mundo que a veces parece correr sin mirar atrás, necesitamos historias que nos detengan, que nos abracen y que nos recuerden que el amor humilde, silencioso y sincero, sigue siendo el mayor milagro. Si esta reflexión te conmovió, si sentiste un nudo en la garganta o una lágrima en los ojos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Relatos del Campesino. Aquí encontrarás muchas más historias que nutren el alma, que elevan la fe y nos enseñan a ver la vida con otros ojos. No olvides dejar tu like, compartir este video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Y si puedes, déjame un comentario. ¿Qué te dejó esta historia? ¿A quién te recordó? ¿A qué horno de tu vida quisieras volver a encender? Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por amar lo verdadero. Y recuerda siempre, cuando uno da desde el corazón, Dios se encarga de que nada falte. Nos vemos en la próxima historia, aquí, en Relatos del Campesino.